Buenos días. En este día vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 1, los versículos del 1 al 22. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isachar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neptalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sipra y otra Púa, y díjoles: Cuando parteareis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto base está en el versículo 12. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Es bien conocida la historia del pueblo de Israel en Egipto, después de la muerte de José, hasta llegar a los tristes momentos que se relatan en los primeros capítulos del Éxodo. Sin embargo, es también notorio que Dios protege a los suyos y aún los prospera en medio de las peores calamidades. En todo caso, esto no sería otra cosa sino un propósito divino para alcanzar a constituir un pueblo de acuerdo con lo ya previsto para habitar la tierra prometida, y la opresión de los egipcios en medio es el medio que él utiliza para hacerles desear la salida de ese lugar, preparándose para recibir las promesas que habían sido hechas a los patriarcas. Todo esto nos habla en figura de la Iglesia de Jesucristo, que a lo largo de la historia, aún desde el primer siglo, debió muchas veces padecer persecución con el objeto de que se cumplieran en ella y a través suyo los importantes propósitos de Dios. Recordamos cuando los creyentes se habían afincado en Jerusalén, olvidando el mandato recibido del Señor: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se lee en Hechos 1:8. En consecuencia, fue necesario que se desatara una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueran esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles, como dice en Hechos 8:1. De esta manera, aquellos que no quisieron realizar en tiempo de paz, lo hicieron a través de la tribulación que debieron pasar, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Esto se puede leer en Hechos 8:4. Quiera Dios que nosotros aprendamos la lección de la obediencia sin que Él tenga necesidad de recurrir a otros métodos para que cumplamos sus mandamientos.